Lectura del libro de Mormón, Alma, capítulo 19. La Moni recibe la luz de la vida sempiterna y ve al Redentor. Los de su casa caen a tierra dominados por el espíritu y muchos de ellos ven ángeles. Amón es preservado milagrosamente, bautiza a muchos y establece una iglesia entre ellos, aproximadamente 90 años antes de Cristo. Y sucedió que después de 2 días y 2 noches estaban ya para llevar su cuerpo y ponerlo en un sepulcro que habían hecho con el fin de sepultar a sus muertos. Y la reina, habiendo oído de la fama de Amón, le mandó decir que deseaba que él fuera a verla. Y ocurrió que Amón hizo lo que se le mandó y entró a ver a la reina y le preguntó qué deseaba que hiciera. Y le dijo ella: los siervos de mi marido me han hecho saber que eres un profeta de un Dios santo que tiene el poder de hacer muchas obras grandes en su nombre. Por tanto, si tal es el caso, quisiera que fueses a ver a mi marido, porque ha estado tendido en su cama por el espacio de 2 días y 2 noches, y dicen algunos que no está muerto, pero otros afirman que está muerto, y que yede, y que debería ser sepultado, mas según mi parecer, no yede. Y esto era lo que Amón deseaba, pues sabía que el rey Lamoni se hallaba bajo el poder de Dios. Sabía que el oscuro velo de incredulidad se estaba disipando en su mente, y la luz que iluminaba su mente, que era la luz de la gloria de Dios, que era una maravillosa luz en su bondad, si esta luz había infundido tal gozo en su alma que la nube de obscuridad se había desvanecido, y la luz de la vida sempiterna se había encendido dentro de su alma, sí sabía que esto había dominado el cuerpo natural del rey y que había sido transportado en Dios. Por tanto, esto que la reina le solicitó era lo único que él deseaba. Así pues entró para ver al rey según lo que la reina había deseado de él, y vio al rey y supo que no estaba muerto. Y dijo a la reina: no está muerto, sino que duerme en Dios. Y mañana se levantará otra vez, por tanto, no lo enterréis. Y le dijo a Amón: ¿crees tú esto? Y ella le dijo: no tengo más testimonio que tu palabra y la palabra de nuestros siervos. No obstante, creo que se hará según lo que has dicho. Qué fe tan maravillosa la de esta mujer. Creer simple y sencillamente en las palabras de un siervo de Dios. Cuando nosotros desarrollamos esa fe, entonces da paso a los milagros. Es lo que nos ha exhortado nuestro profeta en estos días a través de la última conferencia, que desarrollemos la fe para que se puedan dar grandes milagros en nuestra vida, para que esas montañas de problemas, de dificultades que nosotros tengamos al frente, puedan ser movidas por la fe. Entonces, esta mujer nos está dando un gran ejemplo de fe. Ella simple y sencillamente creyó en las palabras que le estaba diciendo Amón sobre eso. Y le dijo a Amón: bendita eres por tu fe excepcional. Y te digo, mujer, que nunca ha habido tan grande fe entre todo el pueblo nefita. Imagínense una mujer lamanita dando el ejemplo a los nefitas de esa fe inquebrantable, esa fe tan grande de saber que las cosas se harán como el Señor ha dicho, a través de las palabras de un siervo de él. Sucedió que ella veló cerca de la cama de su marido desde ese momento hasta la hora del día siguiente que Amón había señalado para que él se levantara. Y sucedió que se levantó según las palabras de Amón, y al levantarse extendió la mano hacia la mujer y le dijo: bendito sea el nombre de Dios y bendita eres tú. Imagínense su esposo diciéndole: bendita eres tú. Él pudo sentir la transformación que había llegado a la vida también de su esposa, y la bendijo. Cuán importantes son estas palabras en la vida de una mujer, la bendición de nuestros esposos. Porque ciertamente como tú vives, he aquí he visto a mi Redentor, y vendrá y nacerá de una mujer, y redimirá a todo ser humano que crea en su nombre. Y cuando hubo dicho estas palabras, se le hinchó el corazón y cayó otra vez de gozo, y cayó también la reina dominada por el espíritu. Y viendo a Amón que el espíritu del Señor se derramaba según sus oraciones sobre los lamanitas, sus hermanos, que habían sido la causa de tanta tristeza entre los nefitas, o sea, entre todo el pueblo de Dios, por motivo de sus iniquidades y de sus tradiciones, cayó él de rodillas y empezó a derramar su alma en oración y acción de gracias a Dios por lo que había hecho por sus hermanos, y también cayó dominado de gozo, de modo que los 3 habían caído a tierra. Ahora bien,
Cuando los siervos del rey vieron que habían caído, empezaron también a clamar a Dios, porque el temor del Señor se había apoderado de ellos también, pues eran los que se habían presentado delante del rey y le habían testificado del gran poder de Amón. Y sucedió que invocaron con ahínco el nombre del Señor hasta que todos hubieron caído a tierra, salvo una mujer lamanita, cuyo nombre era Abish, la cual se había convertido al Señor muchos años antes a causa de una notable visión de su padre. De modo que se había convertido al Señor y nunca lo había dado a conocer. Por tanto, cuando vio que todos los siervos de Amón habían caído a tierra y que también su ama la reina y el rey y Amón se hallaban caídos en el suelo, supo que era el poder de Dios, y pensando que esa oportunidad de hacer saber a la gente lo que había sucedido entre ellos y que al contemplar aquella escena los haría creer en el poder de Dios, corrió pues de casa en casa haciéndolo saber al pueblo. Y empezaron a juntarse en la casa del rey, y vino una multitud, y para su asombro vieron caídos en tierra al rey y a la reina y a sus siervos, y todos yacían allí como si estuviesen muertos. Y también vieron a Amón, y he aquí era nefita. Y comenzó la gente a murmurar entre sí, diciendo algunos que era un gran mal que había caído sobre ellos o sobre el rey y su casa, porque él había permitido que el nefita permaneciese en la tierra. Mas otros lo reprendieron diciendo: el rey ha traído este mal sobre su casa porque mató a sus siervos cuyos rebaños habían sido dispersados en las aguas de Zebús. Y también los reprendieron aquellos hombres que habían estado en las aguas de Zebús y habían esparcido los rebaños que pertenecían al rey, porque estaban enfurecidos con Amón a causa del número de sus hermanos que él había matado en las aguas de Zebús mientras defendían los rebaños del rey. Y uno de ellos, cuyo hermano había caído por la espada de Amón, enojado en extremo con éste, sacó su espada y avanzó para dejarla caer sobre Amón, a fin de matarlo, y al levantar la espada para herirlo, he aquí cayó muerto. Dios estaba protegiendo a Amón. Era una promesa que Amón tenía sobre sí. Y vamos a ver por qué en este versículo que viene. Así vemos que a Amón no se le podía matar, porque el Señor había dicho a Mosías, su padre: lo protegeré y será hecho con él según tu fe. Por tanto, Mosías lo encomendó al Señor. Aquí encontramos la respuesta. ¿Cuántos de nosotros como padres siempre mantenemos esas oraciones constantes por nuestros hijos? Estamos encomendándoselos día a día. No solamente a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Cuántos de nosotros encomendamos a Dios nuestros hijos amados para que sean preservados y librados de toda cosa mala? Es nuestra responsabilidad, parte de ese amor tan grande como padres. Y vemos de que, imagínense, Amón estaba allí inerte. Cualquiera hubiese podido hacer con él cualquier cosa. Este hombre levantó su espada deseando matarlo, pero no pudo hacerlo. Cayó muerto, porque el poder de Dios lo protegía. Vamos a ver qué sigue pasando. Sucedió que cuando la multitud vio que el hombre que levantó la espada para matar a Amón había caído muerto, el terror se apoderó de ellos y no se atrevieron a extender la mano para tocarlo ni a ninguno de aquellos que habían caído, y empezaron a maravillarse nuevamente entre sí acerca de cuál sería la causa de ese gran poder o qué significaban todas aquellas cosas. Y aconteció que hubo muchos de entre ellos que dijeron que Amón era el gran espíritu, y otros decían que lo había enviado el gran espíritu, pero otros los reprendían a todos diciendo que era un monstruo enviado por los nefitas para atormentarlos. Y habían algunos que decían que el gran espíritu había enviado a Amón para afligirlos por causa de sus iniquidades, y que era el gran espíritu que siempre había atendido a los nefitas, que siempre los había librado de sus manos, y decían que ese gran espíritu era el que había destruido tantos de sus hermanos los lamanitas. Y así la contención entre ellos empezó a ser sumamente acalorada, y mientras se hallaban contendiendo, llegó la criada que había hecho que se reuniera la multitud, y cuando vio la contención que había entre ellos, se contristó hasta derramar lágrimas. Y sucedió que fue y tomó a la reina de la mano para tal vez levantarla del suelo, y en cuanto le tocó la mano, ella se puso de pie y clamó en alta voz diciendo: «Oh bendito Jesús, que me has salvado de un terrible infierno. Oh Dios bendito, ten misericordia de este pueblo». Y cuando hubo dicho esto, trabó las manos, rebosando de gozo,
y hablando muchas palabras que no fueron comprendidas. Y hecho esto, tomó la mano del rey Lamoni, y he aquí, éste se levantó y se puso de pie. Y en el acto, viendo la contención entre todos los de su pueblo, se adelantó y empezó a reprenderlos y a enseñarle las palabras que había oído de la boca de Amón. Y cuantos oyeron sus palabras, creyeron y se convirtieron al Señor. Pero hubo muchos entre ellos que no quisieron oír sus palabras, por tanto, siguieron su camino. Y aconteció que cuando Amón se levantó, también él les ministró, y los mismos hicieron todos los siervos de Lamoni, y todos declararon al pueblo la misma cosa, que había habido un cambio en sus corazones y que ya no tenían más deseos de hacer lo malo. Y aquí muchos declararon al pueblo que habían visto ángeles y habían conversado con ellos, y así le habían hablado acerca de Dios y de su justicia. Y sucedió que hubo muchos que creyeron en sus palabras, y cuantos creyeron fueron bautizados y se convirtieron en un pueblo justo y establecieron una iglesia entre ellos. Y así se inició la obra del Señor entre los lamanitas. Y así empezó el Señor a derramar su espíritu sobre ellos, y vemos que su brazo se extiende a todo pueblo que quiera arrepentirse y creer en su nombre. La clave: arrepentirnos de nuestros pecados. Y Dios obra milagros entre nosotros. Amo este evangelio, es un evangelio de amor y de arrepentimiento. Y Dios está dispuesto a tocar el corazón de todos, mediante siempre nosotros nos arrepintamos y estemos dispuestos a creer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén.